Cuando descargó la aplicación de citas, no esperaba gran cosa. Había tenido un par de conversaciones decentes, otras tantas decepcionantes, y muchas más que ni siquiera pasaron del típico «hola». Pero entonces apareció Mike. No era especialmente guapo ni exageradamente interesante en su perfil, pero había algo en su manera de escribir. No eran frases trilladas ni halagos fáciles. Era más como si la conociera de antes, como si supiera qué decir para que ella soltara una risa honesta. Y eso ya era mucho. Hablaron por una semana, conversaciones que se extendían hasta la madrugada, sin sentirse forzadas. Él no se mostró insistente, no pidió fotos, no fue grosero. Solo fluía, como si lo único que quisiera fuera compartir un buen rato. Fue idea de él encontrarse. Nada pretencioso, un restaurante casual, de esos que están en medio de la ciudad, lo suficientemente iluminado para parecer seguro, pero con la privacidad justa para una conversación a solas. Ella llegó primero, llevaba puesto un suéter azul oscuro que sabía que le quedaba bien, pero sin parecer que se había esforzado demasiado. Lo buscó con la mirada, y él llegó poco después. Saludó con una sonrisa y una voz cálida que la tranquilizó al instante. La conversación fue tan natural como lo había sido por mensaje. Hablaron de trivialidades al principio, series, comida, viajes fallidos, y luego de cosas un poco más personales, su infancia, sus manías, sus pequeñas tragedias cotidianas. Mike parecía escuchar de verdad, no interrumpía, no miraba el teléfono, mantenía contacto visual justo el tiempo adecuado, lo suficiente para que se sintiera vista, pero no invadida. Pidieron unos aperitivos, luego un par de bebidas, rieron. Se sintió cómoda. Lo curioso era que, aunque todo iba bien, no podía decir qué era lo que exactamente le gustaba de él. No recordaba si sus ojos eran verdes o marrones, si su barba era tupida o apenas sombra. Solo sabía que era Mike, y que la hacía sentir tranquila. Entonces, él dijo que iría al baño. Se disculpó con una expresión amable, como si de verdad lamentara interrumpir el momento. Ella asintió, tomó un sorbo de su bebida y revisó el teléfono sin darle demasiada importancia. 5 minutos. Luego 10. Empezó a mirar a su alrededor. Se dijo que tal vez había fila o que se había perdido en una llamada urgente. Pero después de 15 minutos, algo se encendió en su pecho. No una alarma exactamente, más bien una duda. Un presentimiento incómodo. Pidió al mesero que revisara si todo estaba bien en el baño. El joven fue amable, pero volvió diciendo que no había nadie dentro. Intentó llamarlo, 1, 2 veces. El teléfono daba tono, pero nadie contestaba. Su chat seguía abierto en la app. El último mensaje de él había sido esa misma tarde, confirmando la hora de la cita. No había nada extraño, nada fuera de lugar. Esperó, media hora, luego más. El restaurante empezó a vaciarse. La mesa frente a ella seguía con la silla vacía, como una burla muda. Revisó su bolso. Pensó si acaso había malinterpretado algo, si había dicho o hecho algo que lo espantara. Y entonces el mensaje llegó. No por WhatsApp, no por la app de citas. Le llegó como un mensaje de texto directo, de un número desconocido. No pensé que lo notarías. Espero que llegues a casa segura. La sangre se le fue a los pies. Miró a su alrededor como si esperara que alguien se levantara y dijera que era una broma, que Mike estaba en una esquina riéndose, pero no había nadie, solo algunas parejas en mesas lejanas y un par de empleados cerrando cuentas. El mensaje no tenía firma, no decía nada más. Ella respondió de inmediato. ¿Quién eres? ¿Qué es esto? Pero no obtuvo respuesta. Pagó la cuenta. Salió del restaurante sintiendo el aire más frío de lo normal, como si algo invisible la siguiera. Tomó un taxi. Miró constantemente por la ventana, esperando, o temiendo, ver su rostro en algún punto, pero no lo vio. Ya en casa, con la puerta cerrada y todos los seguros puestos, trató de razonar, de calmarse. Tal vez era una broma pesada. Tal vez Mike era solo un imbécil con inclinaciones teatrales. Pero cuando intentó repasar su rostro, su memoria falló. Recordaba la voz, recordaba las palabras, incluso su forma de moverse al hablar, pero su cara no podía definirla. No con claridad. Buscó su perfil en la app. No estaba. Revisó los mensajes antiguos, vacíos, como si se hubieran borrado solos, como si nunca hubieran existido. El nombre,
Mike. Ni siquiera sabía si era su verdadero nombre. El número del que recibió el mensaje desapareció de su historial. No estaba en la bandeja de entrada, tampoco en los mensajes enviados, como si jamás lo hubiera recibido, como si jamás hubiera estado allí. Se revolvía en la cama repasando cada detalle, aferrándose a cualquier imagen de Mike que pudiera rescatar. Tenía barba, se decía. Luego dudaba. O solo era sombra. Llevaba camisa blanca o azul. Entre más lo intentaba, más difuso se volvía todo. Como si lo hubiese soñado. Como si su memoria estuviera siendo editada en tiempo real por una fuerza que no podía ver. Abrió su galería de fotos. Recordaba que al llegar al restaurante había tomado una selfie rápida mientras lo esperaba, con la intención de enviársela a su mejor amiga como parte del plan de seguridad que todas hacían cuando tenían una cita con un extraño. Pero la foto no estaba, ni en la galería, ni en la papelera. El mensaje que había enviado a su amiga tampoco estaba. Revisó la conversación. Su último texto era del día anterior. «Cuéntame mañana cómo te va con el tal Mike», le había escrito su amiga. Nada más. Encendió la laptop. Ingresó a su cuenta de correo, sus redes sociales, la aplicación de citas desde el navegador. Nada. El chat con Mike, el historial, incluso las notificaciones, desaparecidos. Empezó a sentir miedo real. No el miedo vago de una mala cita, sino algo más profundo, primitivo. Una sensación viscosa en la nuca, como si alguien estuviera mirándola desde una esquina que no podía ver. Como si ella, en algún nivel inconsciente, supiera que no estaba sola. Se encerró en su habitación, cerró ventanas, tapó la cámara de su computadora, y con un impulso que le pareció casi ridículo, puso un cuchillo bajo la almohada. El día siguiente fue peor. No por lo que pasó, sino por lo que no pasó. No hubo mensajes, no hubo señales, no hubo respuestas cuando intentó contactar al soporte de la app para reportar al usuario. Le dijeron con tono genérico que no existía ningún Mike con el que ella hubiera tenido una conversación reciente. ¿Está segura de que no confundió el nombre?, preguntaron. Estaba segura, cada vez menos. Durante los siguientes días comenzó a desarrollar una obsesión silenciosa. Volvía al restaurante a distintas horas. Se sentaba sola, pedía lo mismo que aquella noche, e intentaba recrear mentalmente la escena. Miraba a cada persona que entraba, observaba a los camareros, a las parejas. Ninguno parecía conocerla. Nadie recordaba haberla visto con alguien más aquella noche. Preguntó directamente. Un camarero mayor la miró con cara de desconcierto. «¿Dices que estabas aquí con alguien el miércoles por la noche?», preguntó él. «Sí, con un hombre. Estuvimos en esa mesa», dijo, señalando con el dedo. «Perdón, pero estuve aquí todo el turno. Tú estuviste sola». Eso la rompió un poco por dentro. Volvió a casa y se encerró con una libreta. Empezó a escribir todo lo que recordaba. Desde el primer mensaje, las conversaciones, los temas que tocaron, las risas. Cada vez que intentaba describir su rostro se topaba con un muro mental. Tenía ojos. Escribía. Pero no podía recordar el color. Su voz era grave o suave, no estoy segura. Días después, caminando por la calle, creyó verlo. Una silueta parecida en una parada de autobús. Se acercó. Corrió. Pero el hombre se dio la vuelta y no era él. O tal vez sí. Porque mientras ella trataba de convencerse de que era otra persona, el tipo la miró con una media sonrisa. Le pareció ver un leve gesto con la cabeza, como un saludo distante. Y luego se alejó entre la multitud. La noche siguiente, otro mensaje. Esta vez en su bandeja de entrada de correo, desde una dirección anónima. Es mejor no recordar. Algunas memorias se borran por tu bien. No contenía más. Solo eso, ni firma, ni rastro. Entonces empezó a soñar con él. Pero en los sueños, su rostro era una sombra sin forma. Solo su voz se mantenía intacta. Le hablaba desde la oscuridad, desde pasillos sin ventanas, desde cuartos de hotel que nunca había visitado. Le decía cosas que no recordaba al despertar, pero que la hacían sudar frío al abrir los ojos. Y lo más extraño era que, en los sueños, ella no se sentía en peligro. Se sentía observada, elegida. Como si todo esto no fuera una coincidencia, sino parte de algo más grande. Como si hubiera sido seleccionada para algo. Como si esa cita no hubiera sido casualidad. Como si él no fuera realmente humano.
Esa madrugada despertó sobresaltada. No había ruido, no hubo pesadillas esta vez. Solo abrió los ojos como si algo invisible la hubiera sacudido desde dentro. El aire en su habitación era denso, más frío de lo normal. Su teléfono estaba encendido, la pantalla iluminada sola sobre la mesita de noche. Lo tomó con manos temblorosas. Un nuevo correo. Asunto, última advertencia. Mensaje. Volviste a buscarme. Dijiste que no recordarías. Dijiste que querías olvidar. Ahora no puedes parar. Y eso te va a costar. Adjunto. Un video. Lo abrió sin pensar, a pesar del nudo en el estómago. El archivo tardó unos segundos en cargar. Era una grabación tomada desde una cámara en primera persona, como si alguien llevara una GoPro caminando hacia una mesa de restaurante. Su mesa. Ella, sentada frente a la cámara, riendo. Lucía relajada, coqueta, como si hablara con alguien de confianza. Pero en el video, frente a ella, no había nadie. Solo su voz, una voz vacía que hablaba al aire, haciendo pausas para escuchar una respuesta. Su copa medio vacía. La risa falsa de quien no quiere parecer sola. Era como ver una locura grabada. Cerró el video. Empezó a hiperventilar. Las lágrimas le caían sin que pudiera evitarlo. Sintió el impulso de gritar, de romper el teléfono, de correr de su propio departamento. Pero el sonido la detuvo. 3 golpes, lentos y sólidos, en la puerta principal, no timbre, no voces, solo los golpes. 1, 2, 3. Tomó el cuchillo que seguía bajo la almohada. Caminó lentamente hacia la puerta. Espió por la mirilla. Nada. La mirilla estaba completamente oscura, como si alguien la cubriera desde afuera. «Mike», susurró, sin saber por qué lo decía, sin saber si quería que fuera él. El sonido de su propio nombre llegó del otro lado. No el de Mike, el de ella. Dicho en su misma voz. «Abre», susurró la voz, igual a la suya, como un eco. Retrocedió, cayó de espaldas, el teléfono vibró otra vez. Nuevo correo. Asunto. Ya no eres tú. Mensaje. A veces para desaparecer primero hay que borrar al otro. Gracias por dejarme entrar. Adjunto. Una foto. Era su sala. La suya, desde adentro, tomada hace segundos. Y en el reflejo del televisor apagado, se veía una figura. No era ella. No del todo. Era su cuerpo, con un rostro que ya no era el suyo. Todo empezó con una cita como tantas otras. Mesa reservada en un restaurante italiano de ambiente tenue, con luces cálidas que colgaban del techo como luciérnagas domesticadas. Él había llegado primero. Ordenó un vino blanco mientras la esperaba, con esa mezcla de expectativa y nerviosismo típica de los encuentros iniciales. Anne llegó unos minutos tarde, con una sonrisa amable pero una expresión tensa. Pidió disculpas por el retraso y se acomodó frente a él, dejando su bolso con cuidado a un lado. Vestía con sencillez, una blusa azul claro y unos jeans. No se veía del todo cómoda, pero él pensó que era por los nervios. Hablaron un rato, lo usual. Preguntas básicas, risas breves, alguna que otra anécdota forzada para romper el hielo. Sin embargo, mientras él hablaba, notó que Anne comenzaba a moverse inquieta en la silla. Cruzaba y descruzaba las piernas, bajaba la mirada al mantel como si estuviera contando hilos invisibles. «¿Estás bien?», preguntó él con tono suave. «Sí, solo me siento un poco rara», respondió ella y luego sonrió de manera poco convincente. «Creo que tengo algo de malestar estomacal, pero nada grave». Pidieron la comida. Mientras esperaban, Anne se levantó para ir al baño. Tardó más de lo esperado. Cuando volvió, su rostro había cambiado. Pálida, con la frente húmeda, el cabello ligeramente pegado a las sienes. Se sentó sin decir nada, y él lo notó todo. El temblor leve en sus manos, la forma en que apretaba la mandíbula como si estuviera concentrada en controlar algo dentro de su cuerpo. «¿Seguro que estás bien? Podemos irnos si quieres», insistió él. No, solo dame un momento», dijo ella tragando saliva. La comida llegó, pero Anne no tocó su plato. Apenas sostenía la servilleta entre los dedos. Sus ojos comenzaron a humedecerse y su respiración se tornó irregular. El ambiente en la mesa se volvió tenso. Él no sabía si debía preguntarle algo más, ofrecerle ayuda o simplemente respetar su silencio. Y entonces ocurrió. Fue un instante silencioso pero devastador.
Anne se encogió ligeramente sobre la silla, apretó los labios y su cuerpo tembló. Luego, sin que pudiera evitarlo, un sonido húmedo y vergonzoso rompió la tensión. El rostro de Anne se desfiguró en una mezcla de horror, angustia y resignación. Bajó la mirada y con la voz rota susurró: «No, no puede estar pasando esto». La mancha en el asiento fue evidente. Se orinó. En medio del restaurante en plena cita. Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa y su expresión se quebró por completo. Las lágrimas comenzaron a rodarle por las mejillas mientras se cubría el rostro con las manos. Él no supo qué hacer. No hubo risas, ni bromas, ni palabras que pudieran suavizar la brutalidad de ese momento. Anne, entre sollozos, murmuró algo que apenas pudo entender. Tomé las pastillas equivocadas. Levantó la mirada, empapada en lágrimas. Pensé que eran analgésicos, pero eran laxantes, de los fuertes. Me confundí esta mañana. Tengo cólicos horribles desde hace horas. Lo siento. No quería que esto pasara. La fragilidad humana estaba allí, expuesta sin filtros. No quedaba rastro de coquetería, de encanto, de mejores versiones. Solo ella, rota, vencida por un error absurdo, intentando aferrarse a un mínimo de dignidad que se le escapaba entre las manos. Y él, atrapado en esa escena, intentando decidir si quedarse o huir. La escena, tan humillante como inesperada, parecía haberse detenido en el tiempo. A su alrededor, el restaurante seguía funcionando como si nada. Los meseros servían otras mesas, el sonido de los cubiertos continuaba en la distancia, y una pareja en la esquina reía como si vivieran en otro universo. Pero para Anne, el mundo se había reducido a ese pequeño cuadrado de vergüenza que ocupaba su silla manchada y su orgullo hecho trizas. Él se quedó congelado unos segundos, no por desdén, no por desprecio, sino por no saber cómo reaccionar sin hacerle más daño del que ya había recibido. Respiró hondo, tomó su servilleta y se la ofreció con cuidado, como si fuera un acto de tregua. «Anne, tranquila, no pasa nada», dijo en voz baja. Ella negó con la cabeza mientras se tapaba la cara. «Sí pasa, me meé encima, en una primera cita. Es lo más humillante que me ha pasado en mi vida», dijo entre llanto. «No sé ni cómo sigo aquí sentada». Intentó levantarse, pero al hacerlo sintió una punzada tan fuerte en el abdomen que tuvo que apoyarse en la mesa. Sus piernas temblaban, el rostro seguía pálido y el sudor le resbalaba por las sienes. Él se levantó rápido y le ofreció el brazo, que ella tomó con torpeza. La llevó hacia la salida sin decir una palabra, solo con pasos lentos, casi ceremoniales, como si esa retirada fuera una pequeña batalla ganada contra el caos. Nadie en el restaurante dijo nada. Algunos voltearon, otros fingieron no ver. Pero los ojos invisibles que lo observan todo en estos momentos, la vergüenza, la pena, la compasión, estaban ahí, colgados como lámparas invisibles sobre sus cabezas. Una vez afuera, el aire fresco de la noche le golpeó el rostro y Anne se desplomó en una banca cercana. Se abrazó a sí misma. Ya no lloraba tanto como antes, pero su mirada estaba perdida, como si estuviera despegándose del mundo para no sentir. «Soy una estúpida», murmuró. «No lo eres», respondió él sentándose a su lado con las manos sobre las rodillas. «Fue un error, nada más». «¿Tú qué harías si te pasara esto?», preguntó ella sin mirarlo. «Probablemente me querría enterrar vivo, pero también me gustaría que alguien me tratara con humanidad». Anne respiró hondo y lo miró por primera vez desde que salieron del restaurante. En sus ojos aún quedaba la vergüenza, pero también algo más. Una súplica muda porque no la tratara como un caso perdido, como una mujer a la que le pasó algo demasiado feo como para seguir siendo vista con normalidad. «Es que no fue solo eso», empezó a explicar con la voz más calmada. «Anoche no dormí bien, me dolía la cabeza horrible. En la mañana vi un frasco en la cocina, pensé que eran analgésicos, me tomé 2. Pero eran laxantes. Mi compañera de piso los usa. Son unos de esos que hacen efecto fuerte pero natural. Natural mis ovarios». Soltó una risa nerviosa que se le ahogó en un suspiro. Él sonrió, pero no con burla. Era una sonrisa pequeña, de esas que se dan para amortiguar el impacto de una caída ajena. Sacó su chaqueta y sin pedir permiso se la ofreció para cubrirse. Ella dudó, pero la aceptó. Estaba empapada de ansiedad y el gesto le supo a consuelo. «¿Quieres que pida un coche?»,
preguntó él. Number aún no, solo dame un segundo. Y respiró profundo, como queriendo tragar toda la angustia acumulada. El silencio entre ambos fue distinto ahora, no incómodo, no forzado. Más bien como el silencio que queda cuando dos personas, sin esperarlo, son empujadas a un nivel de confianza imposible de simular. En minutos, ella se había desnudado emocionalmente ante él sin querer, sin planearlo, sin filtros ni maquillaje. Y él estaba ahí, aún sentado, aún presente, sin reír, sin juzgar. ¿Te ha pasado algo así antes?, preguntó ella queriendo cambiar el foco. ¿Orinarme encima en una cita? No, gracias al cielo, bromeó él. ¿Pero vergüenzas? Sí, muchas. Una vez me desmayé en medio de un museo por no desayunar. Me recogieron con un desfibrilador. Creyeron que estaba teniendo un ataque. Ann soltó una risa involuntaria que le tembló en el pecho. Eso suena trágico. Lo fue. Hasta que me reí de eso, contestó él mirándola con cuidado. Igual que harás tú, solo que no hoy. Ella asintió aún con los ojos rojos, pero un poco más entera. Su cuerpo seguía débil, pero su voz ya no temblaba tanto. Volvía poco a poco a sentirse persona, aunque seguía mojada, con calambres y con la dignidad hecha jirones. Algo dentro de ella se aferraba a la posibilidad de no salir de esa noche rota por completo. Después de unos minutos más en silencio, Ann se incorporó. Tenía los ojos enrojecidos, pero la respiración más estable. El efecto de los laxantes parecía haberse estabilizado, aunque aún la invadía un leve temblor. Él se puso de pie a su lado, sin decir nada, como si entendiera que ahora era su turno de decidir el rumbo. «Ya me siento un poco mejor», dijo ella bajando la mirada. «Pero creo que necesito irme a casa, a ducharme, a llorar un poco más y a esconderme del mundo por unas semanas». «¿Quieres que te acompañe hasta que llegue tu coche?», preguntó él con suavidad. Ella lo miró de reojo y asintió. Él llamó un taxi desde su teléfono y esperaron en la banqueta. No hablaron mucho, solo el sonido del tráfico de la noche respirando despacio. Cuando el auto llegó, él le abrió la puerta con delicadeza. Ann subió, pero antes de cerrar lo miró con un dejo de sonrisa triste. «Gracias, por no hacer esto peor». Él dudó un segundo y luego dijo: «Gracias a ti por mostrarte como nadie lo hace en una primera cita, sin máscaras, sin actuar, con todo el desastre incluido». Ann se rió suavemente, una risa breve, casi inaudible. «¿Eso fue un cumplido?» «Una declaración de respeto, más bien», respondió él. Ella lo miró un par de segundos más. No hubo promesas de una segunda cita, no hubo intercambio de «te llamo» ni frases cliché. Solo un cierre honesto entre dos personas que habían atravesado algo profundamente incómodo, pero también profundamente humano. El coche arrancó. Él la vio alejarse con la sensación de haber presenciado algo íntimo y brutal, pero también de haber respondido con la clase de empatía que rara vez se muestra cuando el mundo se derrumba delante de uno. La noche siguió su curso, pero para ambos algo había cambiado. Porque a veces las historias más reales no terminan con besos ni finales felices, sino con respeto, comprensión y una lección que nadie olvida. Era una tarde templada, de esas en que todo parece alinearse para que una cita fluya sin sobresaltos. Kiki había elegido un vestido sencillo pero coqueto, con un peinado despreocupado que sugería más horas de planificación de las que admitiría. Él la esperaba con una sonrisa genuina, recargado en el capó de su coche, un sedán gris de interiores limpios, casi nuevos, de esos que huelen a una concesionaria. El lugar de la cita no era nada extraordinario, pero tenía encanto, una cafetería en una zona peatonal, con árboles frondosos y mesas al aire libre. La conversación fluyó desde el primer minuto. Él pensó, y esto lo recordaría mucho después, que había química. Ella era graciosa, espontánea, con esa risa que estalla sin filtros, capaz de romper silencios incómodos. Él no paraba de pensar: va bien, demasiado bien. Después de un par de cafés, algunos pasteles compartidos y una charla sobre música que los llevó a reírse de sus playlists de adolescencia, ella propuso ir a otro sitio. Nada rebuscado. Dar una vuelta, ir por un helado, quizás poner música en el coche y seguir la charla. Él, encantado, estuvo de acuerdo. Se levantaron y caminaron tranquilamente hacia donde había estacionado.
Fue en ese tramo de unos 50 metros cuando ocurrió. Ella no lo notó de inmediato, él sí. Un pequeño cambio en su andar, una ligera torcedura de boca, una pausa sutil. Ella bajó la mirada a su zapato derecho y, con una expresión tan neutra que parecía parte del paisaje, vio el desastre. Una generosa porción de caca de perro adherida a la suela. De esas que no se ven, sino que se descubren por el olor o, peor, por el sonido viscoso al caminar. Él la miró esperando algún tipo de reacción. Asco, molestia, siquiera un qué mala suerte. Pero Kiki simplemente torció el pie como tanteando el suelo, y sin decir palabra comenzó a arrastrar la suela contra el pavimento. No lo hizo con prisa, ni con vergüenza. Al contrario, lo hacía con una parsimonia que casi parecía parte de una rutina. Como si fuera completamente natural raspar excremento en el asfalto frente a tu cita. Él trató de restarle importancia. No quería parecer exagerado. Tal vez era su manera de lidiar con una situación incómoda. Tal vez luego se disculparía o comentaría lo desagradable del momento. Pero número. Kiki siguió hablando como si nada, como si no hubiera una estela invisible de olor siguiéndola. Llegaron al coche. Él abrió la puerta del copiloto, como un gesto caballeroso, aún intentando mantener la compostura. Y fue entonces cuando ocurrió lo que marcaría la cita para siempre. Kiki, sin siquiera mirar la suela o el suelo, sin dudarlo ni un segundo, subió con una naturalidad pasmosa. Pero no solo eso, al acomodar sus piernas, frotó la suela sucia, aún con residuos, contra la alfombrilla de tela del coche. Lo hizo como quien limpia polvo de la suela, con energía, como si el coche fuera una extensión de la banqueta. Él la observó en silencio, congelado. El sonido del roce fue sutil, pero en su mente resonó como un chirrido interminable. Caca, frotada, dentro de su coche. Ella seguía hablando. Del helado, de un meme que había visto, de lo caro que estaba el estacionamiento últimamente. No parecía haber registro alguno de lo que acababa de hacer. Ni siquiera una pausa, una mirada de «Ups», una disculpa informal. Nada. Como si eso fuera lo que hacía cualquier persona al pisar algo desagradable, frotarlo dentro del coche ajeno. Él cerró la puerta del copiloto con lentitud, como si al alargar ese momento pudiera decidir qué hacer. Rodeó el coche y se metió al asiento del conductor. Todo el encanto de antes, todo lo fluido, lo natural, lo simpático, se había evaporado. No era el hecho de que hubiera pisado caca, pensaba. Eso le podía pasar a cualquiera. El problema era la absoluta falta de conciencia, de cuidado, de respeto mínimo por el espacio del otro. Mientras arrancaba el motor, ella bromeaba sobre si el aire acondicionado estaba muy fuerte. Él apenas podía procesar. Su mente iba en bucle entre lo que acababa de ver y la pregunta que no se atrevía a hacer. ¿Realmente no se dio cuenta o simplemente no le importó? El coche avanzaba lentamente por las calles del vecindario. Afuera, todo seguía igual. El tránsito liviano, las luces amarillentas del atardecer filtrándose entre los árboles, la gente caminando con bolsas de supermercado o paseando perros, algunos de los cuales, irónicamente, podrían haber sido los culpables del incidente original. Pero dentro del vehículo la atmósfera había cambiado por completo. Él respondía con monosílabos. Ajá, sí, claro. Por dentro un torbellino, no de enojo directo, sino de desorientación. ¿Qué hago ahora? ¿La llevo a casa? ¿Finjo que no pasó nada? ¿La confronto? ¿Hablo del tema con humor? No encontraba un tono posible que no lo hiciera quedar como el exagerado o, peor aún, como el tipo neurótico por un accidente. Kiki, por su parte, seguía tan campante. Jugaba con una de las ventanillas, subiéndola y bajándola. ¿Sabes que me encantan los coches con ventanillas eléctricas que suenan así?, dijo mientras imitaba el zumbido del motor con la boca. Luego encendió la radio sin pedir permiso y empezó a cambiar estaciones. Él sintió el impulso de frenar ahí mismo y pedirle que se bajara. No por la caca, no del todo, sino porque, de pronto, todo ese encanto inicial, esa supuesta conexión, se sentía como una ilusión, como si lo que él había creído ver en la Kiki de la cafetería hubiera sido una versión cuidadosamente editada. Y lo que tenía ahora a su lado era la versión sin filtros, la real. En un semáforo, aprovechó el rojo para mirar de reojo hacia abajo. Efectivamente, había una marca. Una mancha irregular, húmeda, marrón claro con bordes más oscuros,
justo donde ella había frotado su zapato. La alfombrilla, de un gris limpio, ya no lo era. Y lo peor, el olor. No era fuerte, pero estaba ahí, inconfundible, como una sombra invisible colándose en los pliegues del auto, desdibujando lo agradable de la tarde. ¿Tienes idea a dónde vamos?, preguntó ella de pronto. Digo, si no tienes plan, podemos parar en alguna plaza o ir a mi casa si no te da flojera. Está cerca y tengo vino. Él tragó saliva. ¿Tu casa? Después de esto, la miró. Seguía sonriendo como si fuera imposible que algo estuviera mal, como si el mundo entero fuera un lugar donde nada fuera grave, donde los errores no existieran, donde los gestos, por más invasivos o incómodos que fueran, no merecieran mención alguna. Y entonces, sin que ella lo notara, empezó a observar con más detalle la forma en que dejaba las huellas de su presencia sin mirar atrás, las migas que había dejado en la mesa del café, cómo había usado una servilleta para limpiarse los dedos y luego la había dejado hecha bola, debajo de la silla. Pequeños rastros, como si lo suyo fuera pasar por los lugares sin hacerse responsable de lo que deja. El viaje siguió en silencio. Ella hablaba. Él escuchaba, aunque no con atención. La cabeza le zumbaba como el motor de la ventanilla. Y el coche, ese espacio que antes era suyo, se sentía invadido, alterado, marcado. Y entonces, mientras Kiki seguía hablando, ahora sobre una amiga suya que había tenido una cita desastrosa con un tipo súper maniático de la limpieza, él tomó una decisión. Giró suavemente el volante y sin avisar se desvió hacia una calle transversal. Kiki apenas lo notó. Continuó su relato, burlándose de cómo aquel sujeto había exigido que nadie se subiera al coche con los zapatos sucios. Él esbozó una sonrisa leve, irónica. El universo parecía estarle guiñando el ojo con un mal chiste. «Vamos a dejarlo hasta aquí», dijo con voz tranquila pero firme mientras se detenía junto a un parque pequeño y poco transitado. Kiki parpadeó, confundida. «¿Qué? ¿Aquí? ¿Por qué? ¿No íbamos por vino?» «Number, creo que ya es suficiente por hoy». Ella frunció el ceño. «¿Estás enojado por algo?» Él respiró hondo. No era enojo. Era decepción. «Mira, no es por el accidente. Eso le pasa a cualquiera. Pero lo que hiciste después, eso sí importa. Arrastrar la suela por el piso, embarrarla en mi coche sin decir nada, actuar como si no fuera tu responsabilidad. Eso dice más de ti que cualquier conversación sobre música». Kiki lo miró entre sorprendida y ofendida. «¿Estás en serio?» «Sí, lo estoy». Ella bufó, se quitó el cinturón con un movimiento seco y abrió la puerta sin responder. Bajó del coche como si le estuvieran haciendo una injusticia y se alejó caminando rápido, sin voltear atrás. Tal como había llegado, dejando huellas sin mirar a quién pisa. Él cerró la puerta del copiloto y se quedó unos segundos en silencio, con el motor encendido. Luego bajó la ventanilla para ventilar el olor, miró la mancha en la alfombrilla con resignación y sonrió. Había sido una cita corta, sí, pero le había dejado una lección imborrable. A veces lo que alguien hace sin pensarlo dice mucho más que todo lo que pueda decir con palabras, y esas huellas, más que de suela, eran de carácter. Desde el principio, Edward tenía esa clase de presencia que parecía hecha para impresionar. Traje perfectamente planchado, reloj caro que brillaba bajo la luz tenue del restaurante, y una confianza casi teatral que rayaba en el narcisismo. La mujer que lo acompañaba, elegante, reservada, algo intimidada por el entorno exclusivo del restaurante, se dejó llevar por su seguridad. Habían hablado un par de semanas por una aplicación, y Edward no tardó en sugerir una cena como se debe. Ella aceptó, halagada por la atención y el esfuerzo aparente. El lugar era de esos donde el menú no tiene precios y el silencio se rompe solo con risas discretas y el tintinear de copas. Desde el momento en que se sentaron, Edward empezó a comportarse como si el restaurante le perteneciera. Exigía, no pedía. Hablaba con un tono que rozaba la orden incluso cuando solicitaba agua. Su acompañante, incómoda pero queriendo darle el beneficio de la duda, intentaba reconducir la conversación hacia temas ligeros. Música, viajes, películas. Pero cada intento terminaba con Edward hablando de sí mismo, de sus logros, de su dinero, de su intolerancia absoluta a la estupidez ajena.
Todo explotó cuando el camarero, un joven que claramente estaba haciendo lo mejor que podía, tropezó apenas al servir el vino. Una delgada línea carmesí se deslizó por la mesa, sin llegar a manchar nada. No fue grave, pero para Edward fue inaceptable. Lo miró como si hubiera cometido una traición personal. ¿De verdad, esto es lo que llaman servicio aquí?, espetó con voz elevada, atrayendo la atención de varias mesas cercanas. El camarero, apenado, comenzó a disculparse con sinceridad. Pero Edward no lo dejó terminar. Con tono cortante continuó. Tal vez si contrataran gente con más de 2 neuronas esto no pasaría. ¿Te parece tan difícil servir una copa? Su acompañante bajó la mirada. No sabía dónde meterse. El camarero trató de mantener la calma, se disculpó nuevamente y ofreció limpiar y reemplazar todo. Pero entonces, algo en Edward se quebró. Se levantó con furia, golpeó la copa vacía que estaba en la mesa y ésta cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Gritó algo sobre incompetencia y empujó al joven con una mano al pecho. El silencio en el restaurante fue total. No solo había clientes mirando. Un gerente se acercaba apresurado mientras un par de testigos ya habían sacado sus teléfonos. Ella seguía allí, paralizada, sintiendo que estaba presenciando una versión completamente desconocida y aterradora de ese hombre que hasta hace poco le había parecido sofisticado. Cuando el personal intervino para contener a Edward, él los amenazó verbalmente. Uno de los clientes, desde otra mesa, gritó que ya había llamado a la policía, y en cuestión de minutos, 2 agentes entraron por la puerta principal. Edward, lejos de calmarse, intentó defenderse diciendo que él era el ofendido, que estas cosas no pasan en lugares de calidad, que la culpa era del restaurante. Pero nadie lo respaldó. Uno de los oficiales se acercó a Edward con paso firme pero sin agresividad. Le pidió que bajara la voz, que se calmara, que explicara qué había sucedido. Edward, aún visiblemente alterado, levantó los brazos como si fuera una víctima de una injusticia histórica. «Ese camarero me agredió. Tengo testigos», gritó, sin notar que todos los testigos lo miraban con desaprobación. «Señor», intervino el oficial con un tono profesional y pausado. «Tenemos varios testimonios de que usted empujó al camarero y rompió la copa. ¿Desea declarar formalmente que fue usted quien recibió la agresión?» La acompañante de Edward seguía sentada, sin moverse. La vergüenza le ardía en las mejillas. Era como ver una versión degenerada de alguien que había idealizado. Una ilusión rota, despedazada a los pies de todos. El camarero, con la camisa manchada por unas gotas de vino y un temblor en las manos, estaba siendo atendido por uno de los encargados. Aún así, se negó a presentar cargos. Solo pedía que Edward se retirara del restaurante. Pero Edward no sabía cuándo detenerse. Insistía en su inocencia. Exigía hablar con el dueño del lugar, gritaba sobre su estatus, sobre su abogado, sobre demandas que iba a poner. Fue entonces cuando la acompañante se levantó. Sin mirar a nadie, caminó hacia los baños. No por necesidad, sino porque necesitaba desaparecer un momento, respirar, procesar el ridículo ajeno que la estaba arrastrando también a ella. En el espejo del baño vio su reflejo pálido, desencajado. Se preguntó cómo había llegado allí. Cómo había ignorado las pequeñas señales durante sus conversaciones con Edward. Esa ligera condescendencia, ese modo de hablar de los demás como si fueran piezas en su juego, esas bromas que, en retrospectiva, no tenían ninguna gracia. Cuando salió, vio a Edward en la entrada, ya acompañado por los oficiales, quienes le explicaban que no podían dejarlo seguir alterando el orden público. El restaurante había decidido que no era bienvenido nunca más. Los clientes, todos testigos de la escena, murmuraban, grababan, cuchicheaban. Era un espectáculo de caída en tiempo real. Ella cruzó la puerta sin decirle nada, ni un gesto, ni un adiós. Caminó hacia la calle, sacó su teléfono y pidió un auto. El aire de la noche le supo a libertad. Y mientras esperaba, se preguntó si alguna vez se habría librado de ver esa cara de Edward en otra circunstancia. Y si esa actitud hubiera surgido no con un camarero, sino con ella. En un lugar sin testigos, sin luces, sin escape. Una notificación la sacó de su reflexión. Era un mensaje de texto. «No entiendo por qué te vas así. No me defendiste. Me dejaste solo. ¿Qué clase de persona hace eso?» Lo leyó con calma.
Luego lo eliminó. El auto llegó. Subió sin mirar atrás. El conductor notó su silencio y no preguntó nada. Solo condujo. Ella no sabía a dónde exactamente quería ir, pero lo único claro era que cualquier lugar sería mejor que aquel restaurante, y que aquella cita que empezó como una noche de lujo terminó mostrando el verdadero precio de sentarse con un hombre como Edward. El trayecto en el auto fue silencioso, pero no incómodo. Por primera vez en toda la noche, ella sentía que volvía a tener el control de su respiración. El conductor, un señor mayor de rostro amable, notó que algo había pasado, pero no dijo ni una palabra. Le bastó con ver sus ojos perdidos en la ventanilla y su cuerpo todavía algo tenso para saber que preguntar estaría de más. Cuando llegaron a su edificio, ella bajó sin prisa. Pagó, dio las gracias con una pequeña sonrisa y subió por las escaleras en lugar de esperar el ascensor. Necesitaba sentir el peso de sus pasos. Necesitaba asegurarse de que estaba allí, en su espacio, a salvo. Entró. Cerró la puerta con doble seguro y se recostó en el sofá sin quitarse siquiera los zapatos. Por un momento, se quedó en silencio absoluto, escuchando su propia respiración. Entonces, su teléfono vibró. No lo quería mirar, pero lo hizo. Era otra vez Edward. Tú te lo pierdes. Lo que pasó fue insignificante, pero tú, al actuar así, demostraste que no estás a mi nivel. Soltó una pequeña risa seca. No de humor, sino de incredulidad. Lo bloqueó sin contestar. Luego, por impulso, abrió la app de citas y lo denunció. Marcó su perfil por comportamiento agresivo y borró su cuenta. Ya habría tiempo para conocer a alguien más. Con suerte, alguien que no confundiera arrogancia con seguridad. Al día siguiente, mientras tomaba su café frente a la ventana, recibió un mensaje de una amiga. ¿Este no es el tipo con el que saliste anoche? Venía acompañado de un video. Ella lo abrió. Ahí estaba Edward, en plena escena en el restaurante, gritando, empujando, siendo contenido por los policías. El clip ya tenía miles de visualizaciones. En los comentarios, la gente lo llamaba de todo: agresivo, narcisista, ridículo. Algunos preguntaban quién era la chica que lo acompañaba, otros solo se burlaban de su berrinche. Ella cerró el video. No le interesaba ser parte de eso. No quería convertirse en la chica de la cita viral. Quería que todo quedara ahí, como una lección amarga pero necesaria. Esa noche no solo había terminado una cita, había cerrado una puerta invisible dentro de ella, una que, de haberse mantenido abierta, quizá la habría llevado por caminos mucho más oscuros. Porque a veces lo que parece una simple cena termina revelando monstruos, y lo importante no es huir a tiempo, lo importante es reconocerlos antes de que sea demasiado tarde. Desde el principio, el perfil de Emily tenía algo magnético. No era solo por las fotos, elegantes, estudiadas, con ese equilibrio entre profesionalismo y encanto, sino por la narrativa que acompañaba cada imagen. En una estaba sentada frente a un escritorio, rodeada de papeles legales, con una laptop abierta y una taza de café con su nombre grabado. En otra, desfilando en lo que parecía una pasarela de algún evento de moda. La biografía decía algo así como: abogada de día, modelo de noche, defensora de causas imposibles, amante del arte, la justicia y los atardeceres en la ciudad. Era difícil no sentirse intrigado. Había un aire de misterio bien calculado, demasiado perfecto para ser ignorado. Después de varios mensajes, muchas risas escritas, intercambios de anécdotas que parecían sacadas de películas y una conexión que, aunque digital, se sentía genuina, finalmente acordaron verse en persona. Él eligió un café tranquilo, en una zona discreta pero con estilo. Pensó que alguien como ella, acostumbrada a las luces y las demandas del éxito, apreciaría algo más íntimo, auténtico. Cuando llegó, la buscó con la mirada entre las mesas. No fue difícil reconocerla, pero no por las razones que esperaba. No vestía con glamour ni parecía una mujer recién salida de una sesión de fotos. Llevaba una camiseta arrugada, jeans gastados y unas zapatillas que habían visto mejores días. Su cabello estaba recogido de forma descuidada y en su rostro no había ni rastro del maquillaje pulcro que lucía en sus fotos. Aún así, sonreía con la misma seguridad que transmitía en línea. Había algo desconcertante en esa contradicción. Él la saludó con cortesía, tratando de ocultar su sorpresa, y se sentaron. Al principio, la conversación fue ligera.
Hablaron del clima, del tráfico, de la decoración del lugar. Pero cuando él mencionó su admiración por su trabajo como abogada, esperando que compartiera alguna historia impactante de tribunales, Emily solo sonrió vagamente y dijo que había estado un poco alejada últimamente. Él preguntó si era por vacaciones o si se dedicaba a algún caso especial. Ella cambió de tema. No tardó mucho en surgir la incomodidad. Cada vez que él trataba de profundizar, ella respondía con evasivas. Cuando mencionó el estudio jurídico donde supuestamente trabajaba, dijo que ya no está activa en ese bufete. Cuando le preguntó por el mundo del modelaje, bromeó con que últimamente la cámara no la quería tanto. Era como intentar sostener agua entre los dedos. Cada afirmación se diluía. Cada anécdota parecía menos real que la anterior. Él intentó reconectar con lo que sintió durante sus conversaciones por chat. Recordó las historias de audiencias tensas, de sesiones de fotos en Milán, de viajes de trabajo donde ella le escribía desde aeropuertos. Pero ahora, viéndola frente a él, cada historia parecía una invención. Entonces comenzó a observar más allá de sus palabras. Notó cómo evitaba el contacto visual cuando hablaba de su carrera, cómo bajaba la voz cada vez que él pedía detalles. Había pausas largas entre sus frases, como si buscara las mentiras en el fondo de su mente. La seguridad de su perfil contrastaba brutalmente con la fragilidad de su presencia, y mientras ella hablaba de forma cada vez más abstracta, él empezaba a sentir que la persona con la que chateó nunca había existido. Lo que debía ser una cita se transformó en una especie de interrogatorio silencioso. Él no levantó la voz, no la enfrentó directamente, pero cada pregunta inocente era una pieza más del rompecabezas, y cada respuesta de ella era una pieza que no encajaba. Hasta que llegó el momento en que Emily, sin dramatismo ni lágrimas, lo miró directamente y dijo, casi con resignación: «No soy abogada, nunca me titulé, y lo del modelaje fue una sesión con un fotógrafo amigo, nada profesional. Solo quise parecer interesante». Y entonces el verdadero silencio cayó sobre la mesa. Él se quedó en silencio. No por enojo, ni siquiera por decepción inmediata, sino por la sorpresa de lo directa que fue. Esa confesión, tan seca, tan sin adornos, desnudó de golpe todo lo que había creído saber. En ese momento, no sabía si sentirse engañado o simplemente estúpido por haber creído todo desde el principio. Emily apartó la mirada, pero no parecía ni nerviosa ni avergonzada. Había una especie de paz en su voz, como si por fin hubiera soltado un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. Ella continuó, como si necesitara dejar todo sobre la mesa, como si hablar fuera la única forma de justificar su propia existencia. Al principio solo quería ver si podía hacerlo. Crear una versión de mí que fuera digna de atención. Todos hacen eso en redes, ¿no? Editan, exageran, construyen. Solo que yo me pasé de la raya. No pensé que esto llegaría tan lejos. Él no respondió. Miraba su taza de café, ya fría, sintiendo cómo el encanto del lugar, de la tarde, del momento, se evaporaba poco a poco. Lo que dolía no era que ella no fuera abogada, ni modelo. Era darse cuenta de que todo lo que había sentido al hablar con ella, esa conexión aparente, ese interés, esas noches donde esperaba sus mensajes con una sonrisa tonta en la cara, había sido dirigido a una persona que no existía. Emily lo notó, lo vio en su expresión. Y por primera vez desde que llegó, su seguridad se desmoronó un poco. «Mira, no soy una mala persona. No quería hacer daño, solo... No pensé que alguien como tú se fijaría en alguien como yo si era sincera desde el principio. Así que me inventé una versión mejorada. Y ahora estoy aquí, arruinándolo todo por no saber cuándo parar». Él levantó la vista. Había una súplica en sus ojos, pero no era por perdón. Era más bien una petición muda de comprensión, como si él tuviera el poder de absolverla de sí misma. «¿Y quién eres entonces?», preguntó él con voz tranquila. Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta. «No sé», susurró. «Alguien que todavía está tratando de averiguarlo». Y en esa respuesta, más que en cualquier otra, se sintió la única verdad que había dicho en toda la tarde. Él suspiró. No había una fórmula para procesar lo que estaba ocurriendo. Por un lado, estaba la indignación de haber sido víctima de una ilusión. Por otro, el reconocimiento de que todos, de una forma u otra,
Llevaban máscaras, solo que esta vez la máscara era más elaborada, más persistente, más vacía. Miró alrededor. Las otras mesas seguían llenas de gente conversando, riendo, con sus propias historias en marcha. Historias que tal vez también eran mentiras cuidadosamente construidas. Volvió la vista a Emily. Ya no era la mujer del perfil perfecto, tampoco la farsante sin alma que imaginó por un momento. Era simplemente alguien rota, confundida y profundamente humana. En ese instante comprendió que no estaba solo en su decepción. Ella también lo estaba. Ella también se había enamorado de una ficción, de la persona que fingía ser. Y ahora, los dos estaban allí, enfrentando la verdad, sin saber muy bien qué hacer con ella. Él bebió el último sorbo de su café frío y se quedó unos segundos en silencio, mirando la mesa como si allí pudiera encontrar una respuesta clara, una salida emocional que lo librara de esa sensación incómoda que tenía en el pecho. Emily no insistió. No trató de justificarse más. Simplemente lo observó, con una mezcla de resignación y cansancio, esperando lo que viniera, como si ya supiera que cualquier decisión que él tomara sería válida. Finalmente, él se levantó. No con rabia, no con dramatismo, solo con una calma triste, casi desapegada. Dejó un billete sobre la mesa para cubrir sus consumos y, antes de girarse, le dijo: «No me molesta que no seas abogada, ni modelo. Me molesta que decidieras que no valía la pena conocerme siendo tú». Emily asintió levemente, bajando la mirada. No intentó detenerlo. Tampoco lloró. Solo se quedó sentada, inmóvil, como una escultura abandonada en medio del bullicio del café. Él salió al exterior. El sol comenzaba a caer, tiñendo la ciudad de un naranja suave. Caminó sin rumbo fijo durante varios minutos, con la mente aún atrapada entre el perfil que lo había seducido y la mujer real que acababa de dejar atrás. Sentía una mezcla rara de tristeza y alivio. Tristeza por lo que nunca fue real. Alivio porque ahora, al menos, ya no era prisionero de una ilusión. Entendió algo importante mientras cruzaba la calle, que en los tiempos de las redes sociales no es raro enamorarse de fantasmas. Lo difícil es saber cuándo dejar de perseguirlos. Y mientras el mundo seguía girando, él decidió algo simple pero esencial, que la próxima vez buscaría a alguien que no supiera posar, pero supiera quedarse. Todo empezó con una conversación sencilla en una aplicación de citas. Daniel no parecía distinto a los demás. Tenía fotos bien cuidadas, una sonrisa amable y una descripción que lo presentaba como alguien tranquilo, lector habitual y fan de las caminatas por la ciudad. Ella no esperaba mucho, quizá una charla divertida, tal vez un café si había química. Nada más. Quedaron para encontrarse en una plaza céntrica, justo al atardecer. Él llegó puntual, vestido con una camisa azul clara que le daba un aire formal pero relajado. Al principio todo fue fluido. Hablaron de libros, de películas, de lo absurdo de las bios en las apps. Él era un poco torpe al hablar, pero eso lo hacía parecer más genuino que impostado. Ella pensó que, al menos, no era un narcisista más. Caminaban sin rumbo fijo mientras el cielo se teñía de tonos cálidos. Pero a los 20 minutos, algo cambió. Daniel se detuvo frente a una esquina y, con una sonrisa nerviosa, le preguntó si quería pasar a su casa, que quedaba a solo unas cuadras. Dijo que quería presentarla brevemente a sus amigos que estaban ahí tomando algo. «No es nada formal, solo quiero que vean que salgo con alguien interesante, para que me dejen de molestar», dijo, entre risas que no sonaban del todo naturales. Ella se rió, incómoda, y rechazó la idea con amabilidad. No lo conocía. No era su estilo ir tan rápido. Pero él insistió. Primero con bromas, luego con argumentos que parecían ensayados. «Es solo un momento, ni siquiera tienes que quedarte mucho, me harías un gran favor». Cuando volvió a negarse, la sonrisa de Daniel se fue diluyendo. Siguieron caminando, pero la conversación se volvió extrañamente tensa. De repente, sin que ella lo esperara, él empezó a hablar de su madre. Dijo que ella se preocupaba por su soledad, que creía que Daniel nunca iba a encontrar a alguien que lo entendiera, que, si ella la conocía, podría ayudarlo a demostrarle que sí era capaz de formar una relación. «Es solo un saludo, 5 minutos», dijo con la voz quebrada. Ella se detuvo en seco. «¿Estaba llorando?» «Sí»,
Daniel tenía los ojos húmedos. Su cuerpo parecía contraído, como si estuviera cargando una culpa enorme y la usara para envolverla a ella también. Le tomó la mano, tembloroso, y suplicó: «Por favor, no tienes idea de lo importante que es esto para mí. No quiero seguir sintiéndome un fracaso. No te estoy pidiendo amor, solo que me ayudes esta noche». A esa altura ella ya no sabía si lo que sentía era compasión o miedo. Todo su instinto gritaba que se alejara, pero algo en la situación la hacía sentirse cruel si lo hacía. Esa fue la trampa. No era una amenaza directa, no era agresión. Era un chantaje emocional envuelto en fragilidad. Ella intentó calmarlo, le dijo que lo entendía, pero que no era su responsabilidad. Él se arrodilló en medio de la vereda, sin importarle la gente que pasaba. Lloraba como un niño. «Solo quiero que alguien crea que no soy una basura». Fue ahí cuando el pánico comenzó a instalarse dentro de ella. No porque él gritara, sino porque había cruzado una línea invisible, la de no respetar la voluntad del otro. Usaba su tristeza como un arma, y aunque no era violento, era invasivo, envolvente, y cada palabra estaba cargada de culpa como veneno lento. Ella intentó zafarse suavemente, pero él la siguió por media cuadra, susurrándole frases cada vez más desesperadas. «No tienes idea de lo que me haces si te vas. Me estás hundiendo más. Por favor, no seas como las demás». Ella se giró, con el corazón latiendo en la garganta, y lo miró. Y ahí lo vio realmente. No era un hombre roto, era un manipulador hábil. Su dolor podía ser genuino, pero su estrategia era clara: forzar la empatía para invadir. Ella dio un paso atrás. No fue un movimiento brusco, ni cargado de drama, pero significó todo. Fue su forma de marcar un límite. A Daniel se le desfiguró la cara, primero por la incredulidad, luego por el resentimiento disfrazado de tristeza. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano como si la escena entera fuera una obra en pausa, y dijo con voz entrecortada: «Ya entendí. Eres igual que las otras». Ella no respondió. No quería justificarse ni entrar en una espiral donde cada palabra suya fuera usada para construir más culpa. Su silencio fue su escudo. Daniel no la siguió esta vez. Se quedó allí parado, con los hombros caídos y la mirada hundida en el suelo. Pero justo cuando ella comenzaba a alejarse con pasos rápidos, sin mirar atrás, lo escuchó decir, casi como un susurro: «Espero que al menos llegues bien a casa». Y eso, más que cualquier otra cosa, le revolvió el estómago. No era un deseo sincero, era una última aguja, una espina envuelta en gentileza. Como si la seguridad de ella dependiera de su aprobación. Como si, incluso en la despedida, tuviera que seguir sintiéndose culpable. Caminó más rápido, con los ojos empañados, sin saber si de miedo o de rabia. Cómo había empezado con una charla sobre cine y terminado sintiéndose como si hubiera traicionado a alguien. En el metro de regreso, repasó cada momento. Al principio se dijo que tal vez había exagerado, que Daniel estaba claramente pasando por algo duro, que quizá no era un manipulador sino un hombre lastimado. Pero entonces recordó las palabras exactas, el tono, el uso de la tristeza como un látigo envuelto en terciopelo. Recordó cómo cada negativa suya era seguida por más presión, cómo sus límites eran ignorados con un gesto meloso y frases que buscaban perforarla. Lo entendió todo. Él no quería una conexión, quería validación. No buscaba compartir, buscaba que alguien lo usara de prueba viviente de que podía tener una relación. No la miraba como persona, sino como una herramienta para su narrativa emocional. Eso, en sí mismo, era violencia. Al llegar a casa, encendió el celular y encontró un mensaje de Daniel. Era largo, lleno de frases grandilocuentes, de frases como «Te deseo lo mejor aunque me hayas destrozado» o «Ojalá un día entiendas lo que hiciste». Lo bloqueó sin responder. Esa noche no pudo dormir bien. No por miedo físico, sino por el desgaste mental. Había logrado escapar de la situación, pero no de la incomodidad que le dejaba. Le había dicho que no. Lo había enfrentado. Pero aún así, el veneno de la manipulación seguía haciendo efecto. Y sin embargo, entre la confusión y la culpa que intentaba instalarse, también sentía una certeza. Había hecho lo correcto. No por él, por ella. Con los días, el recuerdo de Daniel empezó a desvanecerse, pero no del todo. Lo que quedó no fue su cara ni sus frases.
sino esa sensación de haber sido arrastrada por una corriente invisible, una que usaba la lástima como anzuelo y la empatía como cadena. Ella comprendió, poco a poco, que ese tipo de manipulación no siempre se ve venir, que a veces no hay gritos, ni amenazas, ni violencia evidente, solo una necesidad tan asfixiante que se disfraza de vulnerabilidad para volverse imposición. Durante semanas, dudó en volver a usar la app, pero cuando lo hizo distinta, ya no buscando impresionar ni agradar, sino con los límites más firmes, con la intuición más alerta y con la certeza de que decir no te convierte en mala persona, aunque alguien te lo haga creer. Esa cita, que comenzó como cualquier otra, le dejó una lección poderosa. Hay personas que no buscan compartir contigo, sino que seas el espejo donde intentan ver reflejada una versión falsa de ellos mismos. Y que huir de eso, aunque duela, es una forma de cuidarse, una forma de elegirte. Y aunque a veces aún se preguntaba qué había sido de Daniel, nunca más sintió culpa por haber escapado, porque entendió que una cita incómoda no define tu valor, pero cómo respondes ante ella, sí puede salvarte.